Un cordial saludo para el grupo 13 diurno de Penal General 1. Mi nombre es Nicéforo Bernal Reaño. Por este medio virtual querido hacer la clase correspondiente al día 20 de marzo del 2020, es decir, viernes. Aquí vamos a tratar del título 1, capítulo único, que nos habla de las normas rectoras de la ley penal colombiana. Y entonces vamos a tratar los temas como son la dignidad humana, vamos a hablar de los principios de las sanciones penales, vamos a hablar de las funciones de la pena, vamos a hablar de las funciones de la medida de seguridad, vamos a hablar del principio de legalidad, del principio de igualdad, del principio de la prohibición de la doble incriminación. Vamos a hablar un poquito por encima, ya que como el título de las normas rectoras de la ley penal colombiana, que se encuentra consagrado en nuestro Código Penal, ley 599 del 2000, va del artículo 1 al artículo 13, nos habla también y nos trae consagrado lo que es la conducta punible, y lógicamente que nos habla aquí en su artículo 10, la tipicidad, nos habla del artículo 11, la antijuricidad, y artículo 12, la culpabilidad. Entonces vamos a comenzar en primer lugar hablando de la dignidad humana. En primer lugar, pues el derecho penal, como bien lo dice la norma en su artículo 1 del Código Penal, el derecho penal tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana. Este respeto a la dignidad humana parte, en primer lugar, en un principio constitucional que se nos encuentra consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política de Colombia, es decir, nuestra norma de normas. Aquí, como vemos, el artículo 29 de nuestra Constitución Política Colombiana nos habla, dice: nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o ante tribunal competente, observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que este principio de dignidad humana, así si la persona haya cometido una conducta punible, pues tiene que dársele ese debido proceso, es decir, a que tenga derecho a un juez competente, a un derecho a la defensa, a solicitar, aportar pruebas, a un derecho a la defensa y a controvertir las que lleguen en su contra. Con esto, pues, al garantizársele ese debido proceso, pues se le está respetando el derecho a la dignidad que como seres humanos todos tenemos. Por lo tanto, pues se trata de un principio que tiene rango legal y rango constitucional. En segundo lugar, tenemos acá el artículo 3 de nuestro Código Penal, ley 599 del 2000, que nos habla de los principios de las sanciones penales. En esos principios de las sanciones penales nos habla que la imposición de la pena o de las medidas de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trate, si nosotros estudiamos cada uno de los tipos penales, podemos ver que cada uno tiene una pena una pena o sanción diferente, de acuerdo a la conducta punible que se haya realizado. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo la sanción penal en un delito de homicidio simple que en un delito de homicidio agravado. Es decir, todo esto corresponde a los principios
de proporcionalidad. También de necesidad. Hay que mirar si por lo menos el delito amerita la detención preventiva. Si se hace necesario aplicar la medida de aseguramiento. ¿Sí? Porque si nosotros miramos los delitos, por ejemplo, la injuria y la calumnia, pues no amerita una detención preventiva. Entonces no se hace necesario aplicar una medida de aseguramiento. Pero si ya el delito amerita una medida de aseguramiento, ¿por qué? Porque la persona es una persona reincidente en las conductas punibles, tiene antecedentes. O, por ejemplo, si miramos el artículo 68A, por ejemplo, un acceso carnal violento con menor de 14 años, pues se requiere se hace necesario impartirle una medida de aseguramiento y ser solicitada por el fiscal. Pues si no se trata de este tipo de delitos, pues no se amerita la medida de aseguramiento. Las funciones de la pena. El artículo 4 nos habla cuáles son las funciones de la pena. Entonces nos habla acá una prevención general. Nos habla de una retribución justa y una prevención especial, una reinserción social y una protección al condenado. Una prevención general. Significa esto que si la persona amerita tratamiento penitenciario en un centro de reclusión, pues en este caso el ente investigador, la fiscalía, solicitaría en la misma audiencia de formulación de imputación una medida de aseguramiento en el fin de evitar y prevenir de manera general que esta persona no haga daño a la sociedad en general, a las víctimas o al conglomerado humano. Entonces, este es uno de los fines de la pena, una prevención general. Una retribución justa, claro. La retribución justa quiere decir que si nosotros miramos los diferentes tipos penales, cualquiera que ese sea, ya sean delitos contra la vida y la integridad personal o contra los delitos de la libertad, la integridad y la formación sexual, todos traen una pena señalada allí. Esa retribución justa consiste en que el juez, al momento de dosificar la pena, tiene que darle la pena que se merece o la sanción penal que se merece mejor por esa conducta punible. Y entonces acá las personas que son víctimas van a salir conformes con la decisión y pues en este caso pues no va a haber impunidad. Y la retribución justa pues también hace relación a que se cometió un delito, pues esta persona también tiene que indemnizar, y entonces tenemos el famoso incidente de reparación integral. Una prevención especial. La prevención especial también es con el fin de evitar que la persona vuelva a reincidir, a seguir cometiendo conductas punibles. Y una reinserción social. La reinserción social pues significa que al llevarlo a un centro de reclusión, pues allí pueda estudiar, pueda trabajar, es decir, sea una persona que salga en su momento y que sea apto para la sociedad, que ayude a la sociedad y no siga reincidiendo. De igual manera, la protección al condenado, pues las funciones de la pena también significa ese derecho que tiene el condenado a que se le garanticen todos sus derechos, así como lo dice el artículo 29 de nuestra Carta Política, nuestra Constitución Nacional.
Aquí también nos habla en su capítulo de las normas rectoras de la ley penal colombiana, nos habla de las funciones de la medida de seguridad en su artículo 5 de nuestra ley 599 del 2000, y nos habla que tiene una protección. Las funciones son de protección, curación, tutela y rehabilitación. Pues cuando la persona comete delitos, en primer lugar, pues sabemos que se emite un juicio de culpabilidad, que es el juicio de reproche que hace el juez de una conducta típica y antijurídica. Es decir, le impone primero que todo, lo declara penalmente responsable y le impone una sanción penal. Y lógicamente, pues, lo envía a un centro penitenciario y carcelario. Aquí también las funciones de la medida de seguridad, en el caso de las medidas de seguridad, son, por ejemplo, curación, son protección, son la tutela y son la rehabilitación. En lo que habla se trata para personas, la medida de aseguramiento se aplica para personas inimputables. ¿Y personas inimputables quiénes son? Aquellas personas que en su momento de realizar o cometer la conducta punible no tenían esa capacidad de comprender y de entender la ilicitud de la conducta punible. Por lo tanto, se les daría estas funciones de protección, de curación, de tutela y de rehabilitación, porque se tratan de personas especiales, es decir, inimputables, que no se les puede atribuir una conducta punible. De igual manera, aquí encontramos el principio de legalidad. Como vemos, este principio de legalidad tiene rango constitucional también en el artículo 29 de nuestra Carta Política. Es que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente, con la observancia de la plenitud de las formas propias de un juicio. ¿Qué quiere decir esto? De igual manera, si nosotros nace este principio de la norma constitucional, y de igualmente se encuentra consagrado en nuestro artículo 6 de nuestra ley procedimental penal, ley 906 del 2004. Es decir, que tiene rango constitucional y rango legal. Este principio, pues, es el principio, nos habla, si nosotros vemos, nos habla del principio de igualdad, nos habla del principio del debido proceso. Es decir, ese principio de legalidad es que a mí no me pueden juzgar por un delito o una ley que no esté vigente al momento de la realización de la conducta punible. Entonces, aquí nos encontramos frente a un principio legal y constitucional. De igual manera, encontramos la conducta punible. De la conducta punible, pues tenemos que hablar que los elementos de la conducta punible son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y que de igual manera, pues se encuentran consagradas aquí en las normas rectoras de la ley penal colombiana. Y para hablar así, vamos a hablar de lo que es la antijuricidad, pues en nuestro artículo 10 de nuestro Estatuto Penal, ley 599 del 2000, nos habla y nos dice que la antijuricidad es el daño o lesión que se causa sin justa causa a un bien jurídicamente tutelado. Eso es la antijuricidad. Y la culpabilidad, pues es el juicio de reproche que emite un juez de una conducta típica, antijurídica y culpable. Mientras que la tipicidad, pues es que es el encuadramiento de la conducta a la norma. Por eso, cuando hablamos de tipicidad, por ejemplo, homicidio, démonos de cuenta que ahí nos encontramos del encuadramiento se encuentra debidamente
encuadrado en la norma en su artículo 103. Hasta aquí la clase, muchas gracias, muy amables.